Bienvenido a nuestra primera emisión. Esto es Generación en Línea, un programa donde podrás aprender más sobre ciencia, literatura, historia o el cuidado del medio ambiente. O si eres de los que prefieren el cine, la música o la mitología, definitivamente este programa está hecho para ti, ya que abordaremos temas específicos por episodio. Una semana podemos adentrarnos en el mundo de la física y en otra podríamos hablar sobre la evolución de la música. En otras palabras, está diseñado para ser un programa que hable de todo y para todos. Pero no te cuento más, esperamos que disfrutes de esta experiencia tanto como nosotros. Estás en Generación en Línea, mi nombre es Cristel y te invito a que te quedes con nosotros. Comenzamos. ¿Sabías que según la Conagua en el sureste de México se encuentra el 69% del agua renovable de todo el país? Este porcentaje es muy parecido al de la cantidad de agua que se encuentra en el cuerpo humano, cerca de un 65% en la edad adulta. Con esto puedes darte una idea sobre la importancia de este tema. El agua, de latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, presentado en su fórmula química H2O. El término agua generalmente se refiere a la sustancia de su estado líquido, aunque también puede irse su forma sólida y gaseosa. El agua forma parte de las nubes, la lluvia, la nieve, los ríos, mares y lagos, y además de ella están compuestos todos los organismos vivos y naturales. El total del agua presente en el planeta en toda su forma se denomina hidrosfera y cubre el 71% de la superficie de la Tierra. El agua también es objeto de una severa contaminación, producto de las actividades del ser humano principalmente, ya que al agregar sustancias ajenas a su composición, se daña y en muchos casos de forma irrecuperable. ¿Te has preguntado qué pasaría si el agua del planeta se terminara? Veamos este clip sobre una carta del año 2070 publicada en la revista Crónica de los Tiempos. Año 2070. Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de la de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo poca agua. Creo que me queda poco tiempo. Hoy soy una de las personas más longevas en esta sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años, todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques, las casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de regadera hasta por 1 hora. Ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes, todas las mujeres lucían su hermosa cabellera. Ahora debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua. Antes mi padre lavaba el auto con un chorro de la manguera. Hoy los niños no pueden creer que el agua se utilizara de esa forma. Recuerdo que había muchos anuncios que decían, cuida el agua, sin que nadie los tomara en cuenta. Pensábamos que el agua jamás se podía terminar. Ahora todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran 8 vasos al día por persona adulta. Hoy solo puedo beber medio vaso. La ropa es desechable, con lo que aumenta grandemente la cantidad de basura. Hemos tenido que volver al uso de pozos sépticos, como en el siglo pasado, porque ya las redes de desagüe no se usan por la falta de agua. La apariencia de la población hoy es horrorosa. Cuerpos demacrados, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioleta, porque ya no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por doquier. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias, esas son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las plantas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en vez de salario. Los asaltos por un bidón de agua son asunto común hoy en las calles. La comida es 80% sintética. Por la resequedad de la piel, una joven de 20 años luce como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua.
El oxígeno también se ha degradado por falta de árboles, lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se ha alterado la morfología del espermatozoide de muchos individuos. Como consecuencia, hay muchos niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno incluso nos cobra el aire que respiramos, 137 metros cúbicos por día por habitante adulto. La gente que no puede pagar es arrojado de las zonas ventiladas. Estas están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No es de buena calidad, pero se puede respirar. La edad promedio es de 35 años. En algunos países quedan manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente custodiado por el ejército. El agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí, en cambio, no hay árboles, porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año han sido severamente transformadas por las pruebas atómicas y la industria contaminante del siglo XX. Se advirtió entonces que había que cuidar el medio ambiente, y nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, le describo lo hermoso que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era bañarse y poder pescar en los ríos y embalses, beber toda el agua que quisiera, lo saludable que era la gente. Ella me pregunta: papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó de destruir el medio ambiente, o simplemente no tomamos en serio tantas advertencias. Ahora nuestros hijos pagan un alto precio, y sinceramente creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. Como quisiera regresar el tiempo y hacer que toda la humanidad comprendiera esto cuando aún podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra. ¿Te imaginas estar en una situación similar? Actualmente disfrutamos de los beneficios que nos brinda el agua, pero si no la conservamos, esto podría ser una realidad. Vamos a un corte y en un momento regresamos. La lluvia asegura el suministro de agua en la población y los servicios públicos, minimiza el índice de partículas que dañan el aire, ayuda a mantener los cultivos y permite generar energía. Cuando la humedad en el aire se combina con ciertos contaminantes, se forma la lluvia ácida. Esta puede producir el deterioro de la superficie de algunos materiales, daños en la piel y la salud de los seres vivos. Aunque no lo creas, la lluvia ácida es una realidad. ¿Quieres saber cómo se forma? Veamos el siguiente experimento. El tema de la lluvia ácida es un tema muy polémico y de actualidad. Es un tema preocupante porque es un tema que ocurre normalmente de manera natural cuando nosotros los gases que generamos, como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de azufre, dióxido y tóxido de azufre, se generan a nivel del ambiente, suben a las nubes, a la altura de las nubes, y entonces se combinan con el agua que existe ahí, y cuando llueve se forma ácido, que llaman lluvia ácida. ¿Este efecto por qué se da? Entendemos de que estos gases son anhídridos. Los anhídridos, cuando se combinan con agua, forman ácidos. Para poder entender este efecto, ¿sí?, vamos a manejar primero un indicador de color para poder diferenciar lo que es una base de lo que es un ácido. Esto es fenolftaleína. Es un indicador de color que me hace la diferencia entre lo que es una base y un ácido. Este líquido, cuando lo ponemos en un elemento alcalino o hidróxido o base, da un color magenta, mientras que cuando lo ponemos en ácido es incoloro. Observemos que tenemos aquí dos vasos de precipitado. Uno tiene hidróxido y otro contiene ácido. Veremos que al poner una gota de este indicador, el color es magenta porque es un hidróxido, mientras que este mismo indicador puesto en ácidos da otro color, o simplemente al moverlo es casi incoloro.
Eso me hace la diferencia entre un hidróxido y un ácido. Tomamos un poco de azufre en polvo para oxidarlo. Veremos que una pequeña cantidad de azufre, ¿sí?, al quemarla, se vuelve líquida y se enciende con una flama azul. Mientras esté encendido, no genera gases. Lo generará hasta que deje de percibir el oxígeno del aire y entonces desprenda el gas. Estos son gases de azufre, monóxido, dióxido y trióxido de azufre, conocidos como anhídridos. Los que darán anhídrido hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico, que al combinarse con agua, obviamente formarán ácido sulfúrico. Para hacer esa oxidación, nos haremos también ayuda del mechero. Encendemos el magnesio y todo este óxido es recuperado en esta parte. A este óxido formado le agregaremos fenolftaleína, de tal manera que tendremos un color magenta. De esta manera tenemos la certeza de haber formado un hidróxido. Este dióxido de carbono se va al ambiente cuando quemamos la leña o mal quemamos papel o basura. Esos gases se forman cuando el escape de nuestros automóviles está muy deteriorado. Esos gases también se generan y todo eso va al ambiente. Cuando cae la lluvia y esa lluvia es ácida, produce más corrosión en los vehículos, produce corrosión también en los alambres de púa, ¿sí?, cae en la piel y genera resequedad, esporaciones, ¿sí?, enfermedades. Entonces, ¿qué debemos de hacer para evitar esa lluvia ácida? Evitar quemar basura, evitar talar árboles, porque los árboles nos ayudan mucho para retener toda esa cantidad de exceso de CO2, entre otros tipos de procesos. Ahora que ya sabes cómo se forma, te puedo decir que esta es la causa de la acidificación de las aguas en ríos, lagos y mares. Aunque no llueva en tu ciudad, la lluvia ácida puede llegar a afectar a todos de manera indirecta. El agua que circula por conductos, tuberías o canales son medidos por una red hidrométrica, que se le conoce como hidrometría, quien se encarga de medir y procesar la información sobre los sistemas de riego o la distribución de agua en un lugar. ¿Qué te parece si conocemos más sobre esta red de medición? Veamos el siguiente clip. Para el establecimiento de diseños hidráulicos y manejo de cuencas hidrológicas, se requiere estimar los caudales de ríos, precipitaciones o flujos subterráneos, que es la competencia de la hidrometría. La observación, interpretación y análisis de suficientes datos hidrológicos y meteorológicos es de primordial importancia aún para proyectos simples, tales como puentes, o para otros más importantes y complejos como por ejemplo en los casos de sistema de riego, navegación o producción de energía. Una red hidrométrica es un sistema de estaciones de aforo de ríos en la cuenca hidrológica, en la que se mide el nivel del río y las descargas. La red provee datos hidrológicos necesarios para la planeación, diseño y gestión de la conservación y utilización de las aguas y otros recursos naturales del río. Debe estar concebida de manera que pueda suministrar datos e información para realizar una evaluación global de los recursos hídricos nacionales o regionales. En zonas propensas a la inundación, la red también puede proveer datos para el diseño y gestión de las medidas de protección de las inundaciones. Los datos deben permitir una estimación precisa de las características relevantes del régimen hidrológico de la cuenca del río. Los requerimientos de la red están en gran medida influenciados por una serie de factores, incluyendo los objetivos del monitoreo determinados por las necesidades de datos de los usuarios de los datos hidrológicos, la variabilidad temporal y espacial de la corriente del río, determinada por las características climáticas como patrón de las precipitaciones en la cuenca, la evapotranspiración, características fisiográficas de la cuenca del río como el tamaño, la pendiente, la forma, los suelos, el uso del suelo y el drenaje, disponibilidad de recursos financieros, humanos, entre otros.
Las estaciones que forman parte de la red básica deberían funcionar siempre durante un periodo relativamente largo, por ejemplo, unos 10 años como mínimo, para obtener información satisfactoria sobre los valores medios de los parámetros observados y sobre sus variaciones temporales. En conclusión, una red hidrométrica nos indica la cantidad de agua disponible para nuestro uso. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Hoy en día muchas personas se preocupan por el cuidado del agua, ya que están conscientes de lo importante que es para el ser humano, tanto que incluso nuestro amigo Robert Trump la valora aún cuando no la necesita. Te invito a ver este videoclip de nuestros amigos de Hanso. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Aquí. Hola, Robert Trump, ¿qué haces? Escaneando información sobre el agua. Y esto debe ser molesto para ti, ¿cierto? ¿Y por qué lo dices? Porque eres un robot y el agua te hace daño, ¿no? Eso debe ser molesto para ti. No, al contrario. Gracias al agua puedo disfrutar de hermosos paisajes. Y además, gracias a ella, tengo a mis amigos, a ustedes. No sé qué sería de mí si no existiera. Ah, vaya, no lo había visto de esa forma. Claro, el agua es genial. Por la calle voy dispuesto a pasear, cuando algo desde arriba me comienza a mojar. Ya sé qué es lo que sucede, no lo quiero creer, pero tengo que apurarme porque empezó a llover. Y es que esa agua a mí me oxida, pero a ti te hidrata. Y es que esa agua en mí no es buena, pero sí en tus plantas. Lo que pasa es que soy un robot y mis circuitos hacen un gran beat pop, bap pop. Si toco el agua puedo hacer explosión, pero siempre está en mi corazón. Y es que es agua, hermosa vida que nos brinda el agua. Y es que es agua, en ríos, mares y hasta en tu casa. Y tienes que y saber conservarla, porque si un día se acaba, todos se van a morir. Y es que es agua, hermosa vida que nos brinda el agua. Y es que es agua, en ríos, mares y hasta en tu casa. Y lo que pasa es que soy un robot y mis circuitos hacen un gran bebop, bop, bop. Si toco el agua puedo hacer explosión, pero siempre está en mi corazón. Y es que es agua, todos tienen que saber conservarla. Y es que es agua, si no la cuidan la vida se acaba. Y es que es agua. Robert Trump sabe que en nuestros tiempos se puede conseguir agua fácilmente, con tan solo girar una perilla, pero en la antigüedad esto no era tan sencillo. Antes las personas se dirigían a la orilla de los ríos y lagos para adquirirla de forma manual, y en distancias largas construían acueductos para transportar agua en flujo continuo hasta las ciudades. Los romanos fueron quienes construyeron los acueductos más importantes en cantidad y tamaño en todos sus territorios. ¿Qué te parece si conocemos más sobre los acueductos en la siguiente animación? Sencillo, ¿verdad? En esta época, para la mayoría de las personas, el acceso al agua se resume simplemente a abrir una llave. Pero no siempre fue así. Los pueblos se asentaban a las orillas de los ríos, lagos o lagunas para poder aprovechar el vital líquido, ya sea en consumo o cosechas. Pero ¿qué ocurría cuando el espacio no era suficiente? Cuando las personas tenían que alejarse para poder aprovechar la extensión territorial. Los romanos construyeron los acueductos más importantes en tamaño, así como en
mayor cantidad en todos sus territorios. Son considerados maravillas de la ingeniería romana. Transportaban agua desde fuentes y manantiales a las ciudades, elevando de ese modo la sanidad y la calidad de vida de los habitantes. Se calcula que no menos de 40 ciudades romanas tuvieron acueductos y solo en Roma funcionaron 11 de ellos. Algunos continúan transportando agua y aún pueden apreciarse en diferentes puntos de Europa, Asia y África. Levantar un acueducto era toda una proeza de ingeniería, que exigía además una enorme cantidad de mano de obra y tiempo. Iniciaban en la fuente, seguidos de túneles escalonados para que el agua siguiera un recorrido natural a causa de la gravedad. Seguía un tanque decantador que ayudaba a separar algunos minerales y elementos por su peso. Su recorrido subterráneo generalmente estaba complementado con pozos de inspección para poder eliminar alguna obstrucción de ser requerido. En nuestra época, los avances tecnológicos han permitido crear redes hidráulicas más complejas que permiten que el agua llegue a más lugares de forma más limpia y segura. Interesante, ¿verdad? Pero este no ha sido el único proceso por el que ha ido evolucionando la manera que obtenemos el agua. Para que la vegetación se alimente de ella, esta tiene que pasar por un proceso de infiltración, por el cual el agua entra en el suelo, y esto se mide a través de un infiltrómetro, que calcula la velocidad máxima con la que el agua penetra, y esto varía dependiendo de muchos factores, como un suelo arenoso y compacto o arenoso de grano grueso. Por lo general se usa para calcular el escurrimiento en grandes áreas. Para saber más de este tema, veamos el siguiente videoclip. La cantidad de agua infiltrada depende principalmente de las características geológicas del terreno, del estado del agua, sólido, hielo o nieve, líquido y la intensidad y duración de la precipitación. Así, los principales factores que afectan la infiltración en una cuenca pueden agruparse en meteorológicos, geológicos, biológicos, dependientes del fluido que se infiltra y antropogénicos. Existen numerosos métodos para el cálculo de este parámetro, de los cuales se encuentra el infiltrómetro de cilindro simple y el de doble. Los datos que podemos obtener del infiltrómetro son la tasa de infiltración, que es la velocidad con la que el agua penetra en el suelo a través de su superficie. Normalmente la expresamos en milímetros por hora y su valor máximo coincide con la conductividad hidráulica del suelo saturado. Es así como un infiltrómetro nos ayuda a saber qué cantidad de agua pasa a la superficie. Esa agua infiltrada es el origen de las aguas subterráneas. Gracias por acompañarnos. Yo soy Cristel y nos seguimos viendo aquí en Generación en Línea. Hasta la próxima.